Olá, que tal? Deus bendiga a todos ustedes. Uma vez mais, estamos acá en el monte para hacer la oración. Como usted puede ver atrás mío, el cielo y toda la tierra. La palabra de Dios dice en el Salmo 24, del versículo 1, del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes. El Señor afirmó la tierra sobre los mares, el Señor la estableció sobre los ríos. La Biblia dice que todo, tanto el cielo como la tierra y los habitantes que están en la tierra, todo pertenece a Dios. Abraão, quando separou o diezmo de tudo e entregando em las manos de Melquisedeque, estava dizendo a Deus que ele reconhece que todo lhe pertenece a ele. E Deus lo bendijo. Deus que posee el cielo e a terra entregou a Abraão a bendição. E automaticamente Abraão também passou a ser um possuidor. Aonde Abraão ponia a planta de los pies, Deus lhe dava a ele como possessão. E o mesmo Deus de ayer é o mesmo Deus de hoje. E nós podemos comprovar em los testemunhos que quando uma pessoa separa o diezmo e é fiel a Deus, as mesmas bendições que Deus entregou a Abraão, le entrega a eles também. Preste atenção em esse testemunho e já regressamos orando em el favor de los fieles. Mi vida desde mi infancia era muy precaria. Mi madre pues tenía que pedir para comer, pedir prestado, vivíamos de lo regalado. Esa misma historia pues siguió, ¿no? Ya en mi vida personal, ya como adulta. A pesar del esfuerzo que yo hacía por quererme superar y salir de ese ámbito en el que había crecido yo con mi familia, pues no aconteció así porque realmente eran más pérdidas las que yo venía teniendo. De antemano pues no pude ni concluir mis estudios, ¿no? Quedaron truncos por la misma situación. Y pues en vez de tener buenas cuestiones de beneficio en prosperidad, pues mi situación iba en decadencia, ¿no? Iba hacia abajo. Yo con mi pareja, efectivamente, por la misma situación, llegamos a pensar en eso, ¿no? En ya no queremos estar juntos porque no hay ningún beneficio. Yo le decía a mi esposo, oye, es que tú en vez de que trabajes, salgas adelante, te esfuerces, es todo lo contrario, ¿no? Empezaron a haber problemas, discusiones, llegamos al grado de los golpes, de vivir golpes, agresiones de ese grado, cosa que yo no quería que vivieran mis hijos, porque de alguna manera yo también lo viví en mi infancia. Entonces fue muy doloroso para mí, era muy difícil porque yo decía, Dios mío, ¿por qué me acontece esto? Si yo me esfuerzo, yo pongo todo de mi parte para que mi familia no padezca lo mismo que yo padecí. Y el verlos padecer de esa manera, al grado de igual vivir nuevamente mi propia situación de llegar a que mis hijos comieran una tortilla con sal, era muy difícil, era muy duro para uno como madre. Yo conozco el Templo de los Milagros a través de la televisión. Cuando yo acudo a una de las iglesias, efectivamente el pastor empieza a transmitir lo que vienen siendo los desafíos. Y yo dije, bueno, pues creo que de aquí soy, ¿no? Porque si ya tengo toda mi vida perdida, pues ¿qué más puedo perder, no? Entonces empecé a participar de ellos, empecé a ser diezmista fiel y de esa manera empezó Dios a obrar en mi vida. Y a través de esto y haciendo desafíos en el altar, pues mi vida ha sido transformada por completo. Dios ha abierto puertas, Dios ha derramado bendiciones. En este momento pues ya no vivo de lo prestado, ya no tengo el no que comer, ahora como lo que yo quiero, voy a los lugares que yo quiero, a los restaurantes que yo quiero, visto de lo mejor. Entonces pues ahora mi vida por completo fue transformada, gracias a Dios. Bueno, al día de hoy yo soy inversionista, manejo efectivos y gracias a Dios de las puertas que Él ha abierto han venido muchas bendiciones.
Una de ellas es que acabamos de adquirir una propiedad en un estado de la República. Pese a la situación que estamos aconteciendo con la pandemia, nosotros acabamos de adquirir esa casa, está completamente equipada, adquirimos un auto 0 kilómetros. Ahorita Dios está dando la bendición y la dirección para aperturar algunos negocios precisamente en aquel estado de la República. Al día de hoy mi matrimonio está completamente restaurado. De hecho, yo me casé precisamente iniciando la pandemia. Yo puedo decir ahora que a través de la fidelidad yo he ganado mucho más en mi vida, en mi matrimonio, en mi economía, en mis finanzas, en todo lo que Dios me ha dado. Lo más grande que yo he obtenido es la bendición de tener el Espíritu Santo, porque gracias a ello tengo la certeza, Él me da la sabiduría, me da la fortaleza para continuar en ello. Mi nombre es Susana Martínez, soy inversionista y tengo la bendición del Dios poseedor del cielo y de la tierra. Ó Dios y Padre, en el nombre de Jesús, el Señor que tiene el dominio del cielo y de la tierra, el control de todo. Quiero que mi Dios en este momento sus bendiciones ricas y grandiosas lleguen a la vida del fiel. Aquellos, mi Dios, que reconoce que todo lo que tienen viene de parte del Señor. Dê a ellos las riquezas, mi Señor, de esta tierra, adonde el fiel coloque la planta de los pies, coloque las manos, ellos puedan tomar posesión. Oh Dios, dê visión a ellos, dê a ellos, mi Dios, sabedoría e inteligencia, para que puedan glorificar su nombre en este mundo. Así, mi Dios, desde este lugar alto, yo bendigo a los fieles, bendigo esse aceite que está em minhas manos, que junto com o aceite consagrado nos 6 continentes, estaremos consagrando a los diezmistas nesse mês de novembro. Tenho em minhas manos o livro de los fieles. Dê a ellos, mi Senhor, vitória e haga la diferença sobre suas vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Sejam todos ustedes bendecidos. Usted que é fiel pode ter a certeza que o Deus poseedor del cielo e da terra le dá a usted também o poder de tomar posesión. El poseedor. Obispos y pastores de varios continentes del mundo. América del Norte. All the way from America, USA, Houston, Texas. Oceanía. I am Bishop Flávio from New Zealand. I am speaking with you from Oceania continent. Asia. I'm coming to you here from the altar at the Universal Church in Hong Kong, China, in the continent of Asia. África. We are broadcasting from Park Station Cathedral here in Johannesburg in the African continent. Europa. I'm here at the altar of our Universal Church in England, and we are part of the European continent. Y Jerusalén, en el Medio Oriente. Shalom to all of you. I am here in the Valley of Safef, in the old city of Salem, today Jerusalem. En una sola fe. Hacer que sea un poseedor. God of the Bible, in the name of Jesus Christ, we bless this oil. When this oil be mixed with the other olive oil,
which the bishops they consecrate there in the country where they are. And this person receive this anointing, the blessing of the possessor, it will be, my God, upon them. We determine that new blessings will be acquired and will be established. And if there were any financial losses, you will help this person recover. When they receive this oil, they are going to be anointed with it. And they are going to receive the same anointing that was upon Abraham. Your people will receive this anointing upon the top of their heads in the month of November. And we determine, my Lord, as they are consecrated, may their cups overflow. We present to you so that you may consecrate it and bless with the same bless that Abraham had, the bless of the possessor. When this person, the faithful tithers, receive this anointing, my Lord, there will be no pandemics, no virus, no crisis, nothing that will stop this person. We consecrate this oil in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Y le bendijo y dijo: Bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Todos aquellos que son fieles a Dios serán ungidos con el aceite del poseedor. Este domingo, a las 7:09 de la mañana, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria, Pariba, número 32.